Bueno, ya su pastor acaba de anunciar, yo soy una persona que viví durante 12 años como sacerdote católico, ¿ya? Yo soy muy conocido aquí en Colombia y en otras partes también. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y también de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Y cuando me ordenan como sacerdote me envían a trabajar al norte de Santander, donde tuve mi primera parroquia, un pueblito por allá bastante rural. Tuve varias parroquias en la región allí, un pueblo que se llama Bucaracica, un pueblo que se llama Sardinata, un pueblo que se llama El Zulia. En la propia ciudad de Cúcuta igualmente tuve parroquia. También tuve el privilegio de ser maestro, formador de futuros sacerdotes del seminario donde se educan los muchachos para salir de sacerdotes. Tuve a mi cargo también en Cúcuta el movimiento de la renovación carismática católica, que son casi bueno, en aquel entonces eran muy pentecostales, hoy se volvieron muy religiosos, ¿ya? Porque no sueltan la camándula ahí. Bueno, y usted se preguntará, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Le lavaron el cerebro? ¿Verdad? Porque es lo primero que la gente dice. Cuando alguien se convierte a Cristo, lo primero que la gente dice, no me diga que a usted la convencieron los evangélicos, ¿ya? No me diga que le lavaron el cerebro. En el norte de Santander, además de que le dicen esto, otros dicen, lástima, la perdimos o lo perdimos, ¿ya? Lástima, nos traicionó. Y cosas por el estilo así la gente dice cuando alguien se convierte a Jesús, ¿ya? Y la gente piensa que porque estamos en este camino es que nos convenció el pastor de la iglesia, o el hermano o la hermana fulana, o que nos lavaron el cerebro. Pero hay un texto en el Evangelio de Juan, si alguien tiene su Biblia, bueno, pero le voy a dar la cita bíblica para que usted se dé cuenta por qué está aquí. Usted tiene que saber por qué está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está eso de por qué estamos acá? En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44, y ojalá los que tengan su Biblia pueden aprovechar, mirar esto y lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué están aquí? ¿Qué dice Juan 6:44? El Evangelio de Juan. El primero que revienta, yo le sigo. Amén, se lo digo para todos. Dice el Señor ahí en su palabra, ninguno puede venir a mí. Oiga eso. En otra palabra, nadie se podrá acercar a mí, nadie me podrá conocer a mí, nadie podrá saber quién soy yo, si el Padre que me envió no le trae. Somos atraídos a Cristo por la obra del Padre Celestial. No olvidemos esto. Somos atraídos porque el Espíritu de Dios le plació revelar a Cristo en nuestras vidas. Así sea el más religioso, así sea la más religiosa, el más santero, el médico, el político, el ingeniero, el arquitecto, el empresario, el ejecutivo, el hombre de negocios, el indigente de la calle, el narcotraficante, el cura, la monja, el policía, el ejército, porque lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios no lo arrebata el diablo. Oiga, qué importante es. Ahora, hay un texto complementario a este que acabo de citar allí, y está en el mismo capítulo, versículo 65. Miren qué tan importante
es esto que Jesús dijo ahí. ¿Qué va a decir en el 65? A ver, alguien que lo diga. Y dijo, por eso os he dicho. ¿Qué está indicando esto? Que ya se lo dije, ¿verdad? Esto implica de que ya lo dijo una vez. Por eso les he dicho que ninguno que puede venir a mí. Otra vez Jesús no lo mismo. Si eso no le es concedido, ¿por quién? Por el Padre Celestial. Porque, amado, déjeme decirle, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y Él es quien trae a este camino a todo aquel que ha sido llamado y escogido. Amén. Entonces tengámoslo muy en cuenta, que no es porque a usted le gustó estar en ese camino, no es porque le lavaron el cerebro, no es porque lo convencieron los evangélicos, sino porque Dios en su gran misericordia le plació revelarle a Cristo en su vida y el poder de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que Dios tiene para traer a este camino, lo trae. No importa. Me acuerdo una vez, yo recién convertido, vine a un evento a Sincelejo, y ya que estoy por aquí me acordé de ese hecho. Lo hicimos el evento en un teatro muy famoso que hay en Ocaña, que se llama, ¿dónde estoy hablando yo? No es Sincelejo, Dios mío, estoy hablando de Ocaña, discúlpeme, me confundí con Ocaña y Sincelejo, porque en Sincelejo también he estado en varios eventos allí, pero en Ocaña me sucedió algo. Yo recién convertido, en un teatro famoso que hay allí, teatro cultural, y con un dueto en cuestión de música muy elegante, que se llamaba Los Voceros de Cristo, ¿ya? Ok, y aquel teatro quedó pequeño para todo el gentío. Y cuando yo termino de predicar, saludo a una persona, a una señora, y le dije, ¿cómo se sintió? ¿Cómo? Me dijo, sí, muy bonito, pero a mí nadie me mueve donde estoy. Mire, porque la gente religiosa, ¿no? Porque yo nací católica, me he criado católica y me moriré católica. Al marrano como lo crían. Mire, pues se creía hasta marrana también, ¿verdad? Bueno, el caso es que pasó el tiempo y la misma iglesia que me había invitado al evento en ese teatro, como a los 2 años me volvió a invitar, pero ya no a un evento así de teatro, sino en el mismo templo de la congregación aquella. Cuando en medio de la predicación yo dije, oye, aquí hay una cara que yo he visto, y me acordé, ¿no?, de aquella señora que me había dicho que nadie la movía de ahí. Y a propósito, cuando termino, me paro en la puerta, pues con el fin de saludar y con el fin de decirle, yo como que la he visto a usted. Le dije, y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué está aquí? ¿Acaso usted no es que que nadie la movía donde está? ¿Por qué está aquí? Me dijo, pues Dios me tuvo que pasar por una prueba en el área económica muy fuerte, perdí no sé qué, perdí aquí y allá, y no me quedó otra alternativa sino buscar al Señor. Mire, y Dios muchas veces, amados, usa ciertas circunstancias que se presentan en nuestra vida para que nosotros aterricemos. Dios hace muchas veces pasar a la gente por ciertas circunstancias para que el ser humano, al sentirse que está en el abismo,
pueda decir como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. Y el salmista se preguntaba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que muchas veces Dios tiene que pasar a la gente por situaciones no muy agradables, ¿verdad? Para que entiendan, despiertan y se den cuenta de que hay un Dios todopoderoso, omnipotente, que puede cambiar los destinos del ser humano. Amén. Ya vengo con la palabra, pero permítanme contarle rápidamente. Esta introducción que estoy haciendo aquí no es solamente para lo que me sucedió a mí, sino también lo que le puede suceder a cualquier persona, que a mí también me han dicho igualmente: ¿cuánto te están pagando los evangélicos? En Cúcuta hay mucha gente que, pues bueno, me conoció por mi vida como sacerdote, las actividades a nivel de la Catedral de Cúcuta, bueno, todo el ministerio católico religioso allí. Muchos todavía de los que por ahí de pronto se acuerdan de mí, algunos pasan como toros bravos al lado mío y ni siquiera me saludan, pero bueno, no hay problema, ¿ya? Y otros se paran expresamente a decirme: lástima que usted nos traicionó, Y yo lo primero que le digo: yo estoy en este camino por la palabra que dice el evangelio que hemos leído, Nadie podrá acercarse a Dios, a Jesús, si Dios en su misericordia no le revela ese camino. Porque esto no es del que corre, ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios comenzó a tratar conmigo tal vez desde mi primer año de haber tenido la primera parroquia, porque en esa parroquia donde nombraron como cura párroco, yo tenía una serie de obras que levantar allá, el templo y en fin, varias obras, para lo cual yo tenía que realizar lo que allá en esa región se conoce como bazares. ¿Saben qué es un bazar? Sí, que hay cerveza, chicha, guarapo, aguardiente, cigarrillo, música. Y ese primer bazar, para levantar unos fondos pro construcción, me dejó 3 muertos, ¿ya? Era la primera fiesta en honor a San Isidro en ese pueblo, y lo aproveché para levantar unos fondos para el templo allí, la construcción. Eso me dejó 3 muertos, ¿ya? Y todo lo que hacía de ahí en adelante, toda salida del cura a una vereda, a un caserío, no faltaba el que le pasaban la cuchilla, le daban plomo. Yo dije: Dios mío, si esto es de Dios, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué, si esto es de Dios, tiene que suceder esto? Y empecé a cranear allí en la mente. Yo dije: no, esto como que no. Lo primero que me encontré en ese pueblo, después de yo haber estudiado, después de haberme graduado en escatología, eventos futuros, la venida de Cristo, etcétera, todos esos temas del final, del juicio, etcétera, yo recuerdo que yo tuve un profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, y un jesuita de alto, sumamente culto, de alto nivel, ¿ya? Y viendo esa materia que se llama escatología, que se estudia también en la Iglesia Cristiana Evangélica, un compañero le hizo una pregunta a mi profesor. Le dijo: padre, ¿cómo vamos a estudiar el tema del purgatorio? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de nuestro profesor a unos alumnos futuros sacerdotes? La respuesta fue: dejen ese cuento para las abuelas. Y nunca tratamos el tema.
Y lo primero que uno consiguió en la parroquia al llegar: Padrecito, cántele esto para el eterno descanso del alma de no sé quién. Esta misa por el eterno descanso de las ánimas del purgatorio. Dije, pero si yo no estudié eso, ¿para qué? Me tocaba hacer la misa y los responsos a las ánimas del purgatorio, aunque no lo habíamos estudiado ni creía en eso. Todo esto me empezó como a dudar, y fue pasando el tiempo, y hasta que llegaron 12 años de ser cura. Todos los años la misma fiesta, con los mismos borrachos, la misma procesión, la misma papayera, la música allí. Yo al fin dije, no, esto a la gente no le produce nada, ¿ya? Esto a la gente no le produce un cambio. Tiene que haber algo mejor. Sí, claro, yo en mi época de estudiante, el Evangelio de Juan me había gustado, pero como era una facultad de teología de gente de alto nivel, gente muy culta, la parte espiritual no funcionaba mucho ahí en ese Evangelio. Más que todo era la parte histórica, literaria, antropológica, histórica, etcétera, ¿ya? Pero de muy poca espiritualidad en ese Evangelio. Y en medio de mi situación, el Espíritu Santo me lleva a meterme un poco al Evangelio de Juan, ¿ya? Allá, calladamente, aunque seguía haciendo misas y sacando ánimas del purgatorio, pero yo dije, yo tengo que buscar algo nuevo, ¿ya? Porque muy cerca yo tenía la Iglesia Cristiana Evangélica, que es el ministerio donde yo estoy actualmente, ya, la iglesia del reverendo José Satirio dos Santos en Cúcuta, una iglesia que está a nivel mundial, donde muchos otros cristianos no han podido llegar. Nuestra iglesia ya se ha establecido en esas regiones, como los musulmanes, los hindúes, los budistas, en fin. ¿Qué pasó? Con esa iglesia de Cúcuta, que me quedaba como a unas 4 cuadras, esos evangélicos cada rato me inundaban la parroquia, ¿no? Hablando de Jesús, repartían tratados, en fin, oraban por enfermos. Si habían endemoniados o gente con hechicería y brujería, oraban por ellos. Dios obraba en milagros. Y la iglesia comenzó a crecer. Y yo dije, pero ¿por qué en esa iglesia la gente cambia? Y en mi iglesia la gente ahí es lo mismo. A veces apagan el cigarrillo al tiempo de entrar a la misa, o botan la lata de cerveza al tiempo de entrar a la misa. Yo dije, aquí hay una gran diferencia. ¿Qué les dará ya que yo no les doy? Ese fue mi gran cuestionamiento. Y cuando muchos evangélicos el día domingo, que habían sido mis feligreses, a veces por el calor de Cúcuta yo me sentaba en un escaño ahí en un parquecito al frente del templo, pasaban los evangélicos, las señoras que habían sido líderes mías con la Biblia aquí debajo del brazo, ¿ya? Y me veían allá, me decían, adiós reverendo, Cristo te ama. Yo le decía, sí señora, yo sé que Él me ama, no me lo tiene que decir usted. Ay, es como si yo les hubiera dicho, vengan para acá. A mí no se me venían, ¿ya? Y me decían, reverendo, ahora te amamos mucho más que cuando estábamos acá, ¿ya? Y qué bueno que un día puedas predicar de ese Cristo vivo que nosotros hemos conocido. Ay, Dios mío, yo me quedaba sin palabras, ¿no? La ira como que se me había ido ya con ellos también, y ya, yo aguantaba, ¿no? Amados, por ahí comenzó el Espíritu Santo conmigo, a través del Evangelio de Juan, al ver que muchos de mi iglesia, hijas de María, de la Legión de María, adoradoras del Santísimo Sacramento, de la Cofradía de la Virgen del Carmen, del Divino Niño, de todo grupo, mucha gente ya estaba en esa iglesia. Y a pesar de que yo era un buen cura en la parroquia, y que a todos les gustaba siempre que yo fuera el que dijera la misa, el que confesara, etcétera, mas sin embargo, allá paraban. En la parroquia inauguré el Santo Rosario todos los sábados para que los protestantes se ahuyentaran de mi iglesia. Y lo primero que el Señor sacó de mi iglesia fue la presidenta del Rosario. Yo dije, entonces lo que yo hago, ¿que para qué sirve? Yo atajaba y el Señor sacaba, amados.
Es como cuando está en un corral tratando usted de agarrar un pollo para el sancocho de ese día y usted cree que ya lo agarró y el otro por ahí también. No, y cuando menos piensa el pollo vuela por encima, ¿verdad? Así es. Lo que es de Dios, ¿qué pasa? No lo arrebata el diablo. Amén. Lo que es de Dios permanece. Amén. Resumo con esto. 5 años duró el Señor tratando conmigo antes de tomar esta decisión. Pero el Señor me fue cerrando las puertas en la iglesia católica. Óigame bien. Yo conozco a Cristo, amados. Míreme acá. Yo conozco a Cristo no porque ningún evangélico me haya predicado, porque yo no aceptaba que un evangélico me hablara. Porque para mí los evangélicos eran una peste, una plaga de la cual teníamos que librar a Dios. Pues bien, si yo no aceptaba que me hablaran, el Espíritu Santo me llevó, lee el Evangelio de Juan. ¿Ya? Por ahí comenzó el toque de Dios conmigo. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por ahí empezó el Espíritu Santo conmigo. Más aún, cuando el Señor en el Evangelio de Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor me fue tumbando todo el esquema religioso que yo tenía. El mismo Espíritu Santo de Dios. Por eso estoy yo en este camino. Si no hubiese sido por el mismo Espíritu de Dios que se me revela en la vida, yo todavía seguiría siendo un cura por ahí, andando en la procesión por ahí con cuanto santo. Pero Dios en su misericordia me dio el toque final y la convicción de que Él me llamaba era a predicar el Evangelio. Porque a eso fue lo que el Señor nos llamó, a la predicación del Evangelio. Y 5 años yo duré en esa lucha. Y el Espíritu de Dios revelándome la palabra, dándome convicción por la palabra. Pero ¿qué dirá mi familia? Es lo primero que uno piensa, ¿no? 18 años de estudio con universidad y todo. 12 años de ser cura, buenas casas curales, buen carro, sueldo fijo, primas, cesantías, vacaciones. ¿Qué más le pide uno a la vida? ¿Está bien? Uno piensa mucho esto en la posición cuando uno está allá por lo alto, ¿no? Cuando uno tiene todo económicamente, el carro, todo. ¿Ahora qué? A vivir por ahí en una habitación en arriendo. Eso no es fácil. Pero bueno, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A los 4 meses fui bautizado en las aguas. Después de 5 años de una lucha ahí con el Señor y con el obispo y con todo el mundo, ¿verdad? Porque cuando ya el Espíritu Santo le comienza a uno a convencer de la palabra, uno ya también va soltando lo del Evangelio. Y en las mismas misas y en todo lo de mi parroquia yo ya soltaba, era mucha parte del Evangelio. Y eso incomodó a mucha gente. Le llevaron la queja al obispo. El obispo me llamó, me dijo: no le quites la fe sencillita a la pobre gentecita. Mire, pobrecito la gentecita. Así me lo dijo el obispo. Qué tremendo. En una segunda ocasión el obispo me llamó y me dijo: no me contamine la gente con sus predicaciones. Entonces poco a poco Dios como que me fue cerrando el cerco, y después de 5 años yo tomo la decisión. A los 4 meses fui bautizado en las aguas, como dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué bueno tener tiempo para hablar de todos estos temas del bautismo.
y cómo el bautismo no es un asunto para los bebés, el bautismo es para persona adulta que ha llegado a creer en Jesús, que se ha arrepentido y que toma una decisión por el Señor. Cosa que el bebé no es capaz de hacer. No. Toda la historia de los bautismos, no solamente en la Biblia, sino en la historia de la iglesia, uno llega a la conclusión de que el bautismo siempre fue para los adultos. La iglesia primitiva nunca bautizó niños. Solo después de 400 años, imagínense, pasaron 400 años para que en la iglesia se estableciera o se metiera la idea de que también los niños debían ser bautizados. Entonces los que murieron antes de 400 años, ¿qué? ¿Se los cargó el duende? Porque ¿para qué bautizan los niños? Para librarlos del mal de ojo. ¿Para qué más? Para que no arrime el duende, no venga la bruja. Y si consigue un buen padrino que tenga de esta, le hace un buen hervido de sancocho de gallina ese día y unos aguardientes y un ron, porque a mucha gente solamente es eso lo que les interesa, pero no un convencimiento de verdad de que lo que están haciendo es algo importante para la vida cristiana, ¿no? Muchos no. Como me decía una vez una señora por allá en el norte de Santander, un pueblo donde yo fui cura, salía a una vereda, a un pueblito así, un caserío como este, no sé, a una misa, a un aniversario por ahí, y se me arrima una señora después de la celebración con 3 niños, uno como de 7, otro como de, no sé, por ahí 5 y 3 años por ahí, y me dijo: padrecito, vea, tengo esos 3 pegotes para el bautismo. Allá le dicen pegotes a los niños, tengo esos 3 pegotes para el bautismo. Yo le dije: pues llévelos allá a la parroquia, yo los bautizo, llévelos allá al pueblo. Me dijo: padrecito, pero es que no tengo esta. Yo le dije: no, es que yo no le estoy cobrando por eso, llévelo que yo lo bautizo. Me dijo: no, es que no hay esta, es para el aguardiente y el ron y las gallinas de ese día. Así de frente. Miren, la señora estaba más interesada en el parrandón del día. Así que, amados, la vida cristiana es muy diferente a todo eso. Y cuando uno como sacerdote, cuando se va dando cuenta de que hay un poder superior, es necesario predicar esta verdad. Vamos a la palabra de verdad, muy interesante. Mañana será otro tema importantísimo. Quiero mañana hacer un mensaje directamente sobre sanidad, el don de la sanidad, un mensaje del Evangelio que tenga que ver acerca de cómo adquirir un milagro a la luz de la palabra. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos sane? Amén, ¿verdad que sí? Todos necesitamos en cierto momento, ¿verdad? Y la palabra entonces nos va a ayudar cómo nosotros tomar una actitud frente a las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Vamos al epístola del apóstol Pablo a los romanos, por favor, en su Biblia. Vamos a esa parte de la palabra hoy. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo tenemos la palabra? ¿Alguien la tiene? Busque la epístola de Pablo a los romanos. Vamos al capítulo 1, por favor, en su Biblia. Les estaba compartiendo que yo soy ministro del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, actualmente con la cobertura del pastor José Satirio dos Santos en la ciudad de Cúcuta, el pastor que se me robaba a los católicos
antes de yo, pues en el tiempo que yo era sacerdote, ¿no? ¿Cómo le parece? Hoy estoy sirviendo al Señor ahí en su ministerio. Nuestra iglesia es una iglesia misionera a nivel mundial, muy fuerte. Y servimos al Señor con mucho gusto allí. Vamos, Romanos 1, ¿qué? 16, ¿verdad? Ok. Usted lo sabe de memoria el texto, apréndaselo. ¿Qué dice? Pablo, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Incline su rostro un momento. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos toda honra y gloria en esta hora. Soberano Dios, gracias porque sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros. Porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, dice tu palabra, ahí estoy yo en medio de ellos. Señor Dios de los cielos, permite que en esta hora el poder de tu palabra fluya en el corazón de cada persona. Llévate, Señor, todo cansancio, toda pereza, todo desánimo, toda incredulidad, toda duda, toda apatía. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor Espíritu Santo, Maestro, Señor y dador de vida, permite que la semilla de la palabra en esta noche pueda caer en buena tierra. Que la misma igualmente pueda fructificar y dar fruto abundante. Señor Dios, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Tomen su lugar, amados. Quiero compartir una palabra bajo el título, igualmente como está ahí, el Evangelio y su poder. ¿El Evangelio qué? Y su poder. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Viene de una palabra en el idioma griego que es la palabra evangelion, que significa la buena noticia, el buen mensaje. Es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia, buen mensaje. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia, del buen mensaje. ¿Y usted sabe qué es avergonzarse? ¿Usted sabe qué es sentir vergüenza? A ver, ¿cuántos aquí han sentido vergüenza alguna vez? Pienso que todos, ¿verdad? ¿Y qué es sentir vergüenza? Sentir pena, ¿verdad? Sentirse mal porque algo no me ha quedado bien, porque quedé mal frente a algo, ¿verdad? Eso es sentir vergüenza, sentir pena, etc. Sonrojarse. Ok, y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, dice, es que poder de Dios. En otra palabra, Pablo está queriendo decir, por cuanto el evangelio no me hará quedar mal, no siento vergüenza del mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por cuanto el evangelio no me hace quedar mal, no me da pena de él. Qué importante. Entonces, mire lo que dice la escritura. Dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, en primer lugar, ¿ya? Pero aquí hay una palabra que quiero desmenuzar un poco, y es cuando dice allí, el evangelio es, ¿qué es? Poder. ¿Lo has leído así o no? Dice, es poder. Esa palabra poder
Viene también igualmente de un vocablo en el idioma griego, y es la palabra dinamis, que lo podemos traducir como está ahí, poder. El evangelio es potencia. Óigame bien, el evangelio es potencia de Dios para salvación. ¿Y sabe qué es una potencia? Usted sabe qué es una potencia. Es una fuerza concentrada ahí, ¿verdad? De esa palabra potencia, o esa palabra dinamis, hay otro vocablo que es la palabra, dijimos la palabra poder, la palabra potencia, y ahí se deriva la palabra dinamo. ¿Qué significa o qué es un dinamo? ¿Qué es lo que produce un dinamo? Energía, ¿verdad? Algo creativo, algo productivo. Pero también el evangelio tiene poder destructivo. ¿Sí sabía usted? El evangelio tiene poder destructivo ¿de qué? Del pecado, de la mentira, del error, del engaño. Pero es poder constructivo también, porque el que lo acepta, lo reconoce y lo recibe, despierta a algo nuevo, con una ilusión nueva, con una esperanza nueva, con una mentalidad nueva. Y eso es lo que produce el evangelio. Amados, por favor, escúcheme. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, entonces el evangelio no es una religión. Aló, ¿me está escuchando? Óigame. Porque mucha gente dice, lástima, ¿por qué cambiaste de religión? ¿Y cómo se llama esa religión donde usted va ahora? ¿Y en qué religión pertenece usted? Hombre, el Señor no nos ha llamado a tener religión. El Señor nos ha llamado a tener una relación directa con el Dios de los cielos a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y el apóstol Pablo es el primero en decir que el evangelio es poder. Y si es poder, no es religión. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, entendamos bien. El Señor no nos ha llamado a tener religión, sino a tener relación con el Dios vivo, por su Hijo Jesucristo y por su palabra. Ahora, sigue diciendo Pablo que este evangelio es potencia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Primero a los judíos, los paisanos de Pablo, y también los extranjeros. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el evangelio nos coloca vestidura nueva. El evangelio nos coloca vestidura correcta para presentarnos y ser justificados delante del Dios de los cielos. Nada más podrá justificar al hombre sino la vestidura nueva, el ropaje nuevo del cual te revistes de Cristo, mediante el cual somos aceptados con agrado delante de nuestro Dios. Mire, esto es cosa fuerte, es interesante. Ahora, ¿cuántos aquí miran noticias, sea televisión, radio, escuchan los medios, la internet, etcétera? ¿Cuántos ven noticias aquí? Pienso que todos, ¿verdad? Vemos noticias. ¿Y qué es lo que nos ofrecen las noticias de todos los días? A ver, yo le pregunto, ¿qué es lo que nos ofrecen las noticias de todos los días? ¿Qué escuchamos? ¿Cosas muy buenas o no? Muerte, secuestros, chantajes, violencia,
derramamiento de sangre, masacres, ¿verdad? Robos, atracos, de todo. Enfrentamientos, de todo. ¿Y qué nos está mostrando eso, iglesia? Que estamos frente a una sociedad que enferma, ¿verdad? Cosa que el politólogo no lo dice, el antropólogo no lo dice, el historiador, el gobernante no va a decir que eso estamos frente a una sociedad enferma. Sino antes, por el contrario, cada quien trata de arreglar las cosas, de maquillar el asunto. Sí, estamos mal, pero no tan mal como el año pasado. El año pasado hubo tantos miles de muertos, este año ha descendido a un poquito menos, pero ahí seguimos, ¿verdad? Y cada quien trata de verdad de adornar el pastel ahí. Eso no lo dicen los gobernantes, no, las autoridades. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, que yo quiero que aquí usted entienda esto. Si usted va al libro del profeta Isaías, capítulo 1, por favor, Isaías, capítulo 1 en su Biblia. Vamos a un texto, dice Isaías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra, mire el profeta cómo trataba a la gente de su tiempo. Les dice con esa palabra, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mire, frente a una sociedad que ha olvidado a Dios. Es lo primero que el profeta les dice. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía se rebelarán ustedes. Toda cabeza, aquí viene, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Parece como si el profeta hubiera visualizado 750 años antes de Cristo lo que habría de suceder hoy. 750 años de Cristo el profeta dijo esto. Y súmele 2023 a 24 años. ¿Cuánto va eso? Como 2763 por ahí, más o menos. Mire. Y es como si el profeta hubiera visualizado desde allá lo que hoy vive Colombia, lo que vive América Latina, los países de la tierra, la condición del ser humano degradada, depravada, de todo, enfermos. No hay curación, no hay nada. Qué tremendo. Y cuando hay una sociedad así, amados, mucha gente llega a decir, pues aquí lo mejor es que se prenda una guerra para ver cuántos somos y cuántos quedamos. Hay gente que soluciona las cosas así. Aquí lo mejor es que Dios acabe con esto. Lo más pesimista, ¿verdad? Pero cuando usted va al mismo capítulo del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, mire Dios, después de que se ha presentado un panorama tan desastroso, oscuro por la condición del ser humano, de parte de Dios dice lo siguiente, cuando Dios le dice al profeta, que le diga al pueblo, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, tan doblemente teñidos de rojo, de maldad, de pecado, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Y esto nos está mostrando algo especial, amados. Y es que
La mano de Dios, como dice el profeta, el mismo profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que a pesar de la condición del hombre de pecado, de maldad, Dios sigue extendiendo su mano para alcanzar al pecador. Amén. Por lo tanto, gracias a Dios, se bendiga. Por lo tanto, no hay hombre tan malo, tan perverso, pecador ni pecadora, tan demasiadamente caído y arrastrado, que no pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. La Escritura dice: porque la sangre de Cristo fue derramada ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Amén. Oh, qué importante. Yo recuerdo, estando en un pueblo de allá del norte de Santander, un testimonio que viene a esta palabra. En ese pueblo teníamos unas fiestas famosísimas de la Virgen del Carmen para el 16 de julio. Y me acuerdo que la empresa cervecera de la ciudad nos colaboraba con 100 cajas de cerveza para la fiesta de la Virgen. Imagínese usted, María borrachona por ahí. La empresa licorera del norte de Santander nos daba todo el aguardiente que el pueblo necesitaba para esos días. La lotería del departamento nos pagaba una orquesta para bailar el 14, 15, 16 de julio, de las 8 de la noche, 4, 5, 6 de la mañana. El municipio nos daba 5 toros de casta para unas tremendas corridas en honor a la Virgen. Y pasacalles que decían, pendones que decían, sí, ferias y fiestas en honor a Nuestra Señora. Y el pueblo bebía y se emborrachaba, y como resultado no quedaba sino el que mataban en esos días. Después de la fiesta: padrecito, ayúdeme con un mercado porque mi marido se bebió la comida de mis hijos esta semana. Padrecito, ¿cuánto vale el entierro? Porque el muchacho que apuñalearon hace 3 días se acaba de morir. Eso era lo que quedaba. Yo dije: Dios mío, ¿y esto qué? ¿Para qué sirve toda esta cosa? ¿Para qué eso? Eso me puso a dudar fuertemente. Bueno, pero el asunto es que en ese pueblo llegó un pastor evangélico, un hombre muy sencillo que caminaba a las calles del pueblo, andaba a pie, muy sencillito el hombre. Y yo comencé a burlarme con mis amistades y a decir: oye, el loco ese, ¿a qué vino a este pueblo? Si este pueblo es de la Virgen, ¿a qué tiene que venir acá? Miren, cuando uno habla bobadas ahí. Bueno, el caso es que el tiempo fue pasando. Cuando de pronto me llega una señora y me dice: reverendo, ¿usted no sabe lo que ha pasado en el pueblo? Dije: no. Me dijeron: pues mire, el pastor es evangélico. No, pero antes de todo, para la fiesta de la Virgen, una de las 9 noches que se hacen antes de la fiesta, me tocaba ir a la zona de tolerancia, donde están todas esas mujeres de la vida alegre, las muchachas de la vida cálida, ¿cómo llaman? Sí, trabajadoras sexuales, ¿ya? Había que ir a decirles una misa. Se les decía la misa y se les entregaban unos escapularios y unas medallas de la Virgen. Y se les decía a la Virgen: las continúe bendiciendo, que la Virgen las acompañe, niñas, trabajen bien con juicio, ¿no? ¿Sí? Y punto, no pasaba nada. Pero aquel pastor evangélico, como le dije, recorría el pueblo. Y me dicen un día: pastor, usted no sabe. Me dicen: padre, ¿usted no sabe qué pasó? No. Pues ese pastor ahora anda por allá en una casa donde está formando un grupito con la presidenta de las muchachas de la vida alegre, la presidenta de las trabajadoras sexuales, y 4 más de ellas. Yo dije: ¿cómo así? Ay, eso se vino a ganar ese hombre aquí.
Porque cuando uno es religioso, ese tipo de personas como que no valen tanto, no son tan importantes, ¿ya? A esa mujer le tenían por apodo, le llamaban la caimana, me acuerdo tanto, ¿ya? ¿Ustedes saben qué hace un caimán? Devoradores, ¿no? Esa mujer y sus compañeras, si hubiese sido solamente por ellas, Dios hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, porque para nuestro Dios un alma es de un gran valor. Amén. Aleluya. Qué importante. Y lo que no pudo hacer la Virgencita con las medallas, los escapularios y todo aquello, ahora lo había hecho ¿el qué? El poder del Evangelio. Amén. Solo el poder del Evangelio pudo transformar el corazón y la mente de esas personas en boca de un hombre muy sencillo, del cual yo me burlaba, pero que el poder de Dios se manifiesta. Cuando dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios, vemos en este caso ese Evangelio, poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, para renovación, para un cambio. En segundo lugar, no me quiero alargar aquí en esta noche, pero voy a un segundo texto, o mejor, un segundo aspecto, cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Hemos visto entonces que en primer lugar es para qué, dígalo, para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En segundo lugar, cuando miramos el panorama de todo lo que hoy se mueve, y sobre todo a través de las redes sociales y la gente joven, oiga, estamos viendo verdaderamente lo que se dice un caos, ¿verdad? Una vida desenfrenada, desordenada, una vida de locos, es lo que hoy estamos viviendo, terrible. Mentes cargadas de ansiedad, mentes conturbadas, donde la gente se suicida, donde la gente tiene que depender de la botella de ron, de trago, de aguardiente, del cigarrillo, del horóscopo, de todo esto, ¿verdad? Hay gente que no puede vivir sin alguna de estas cosas, les hace falta. Estamos frente a una sociedad enferma de la mente. Ese es un fenómeno que hoy estamos viendo fuertemente, donde vemos que la gente, mucha gente le canta a la parranda, le canta a la idolatría, le canta al desamor. Hay canciones como esta, Me tiré el matrimonio, de pronto no sé si usted habrá escuchado esto, pero hace parte de la música del despecho. Si no me querés, dicen por ahí, ¿cómo es? Te corto la cara con una cuchilla de afeitar, el día de tu boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Canciones como esa, ¿verdad? Todo lo que gano me lo gasto en mujeres, parranda y ron, dice por ahí otra. Eso es un vallenato que hay por acá también. Mire, en una copa de vino me bebí tu retrato, tu recuerdo, no me acuerdo, por ahí. Ok. Mire la gente, cómo se llena de toda esta basura. Alimentan su alma de eso. Su espíritu lo están saturando de toda esa cosa. ¿Y qué diremos del famoso reggaetón? Toda esa vulgaridad que uno escucha a veces por ahí, que a uno le da hasta vergüenza cuando hay una dama por ahí, donde a la mujer no la valoran, donde la tienen ahí como cualquier trapo sucio. Eso es lo que mucha gente hoy canta. Pero hay una palabra, por favor acompáñenme, en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2.
Mire lo que dice la Escritura. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? A ver, ¿qué es conformarse para usted? Es adaptarse, ¿verdad? Ahí. Esto es lo que está pasando, pues ahí voy también yo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Ya? ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo, escuche, dice, no se conformen a este siglo, es decir, no se adapten, no se acostumbren a lo que el mundo, el siglo, el momento actual les está dando, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos está ofreciendo hoy la sociedad? No nos está ofreciendo nada bueno, ¿verdad? Y la gente se está degradando. Y entonces, ¿qué dice? No se adapten ustedes, no se conformen a este siglo, sino transformaos, renovaos o transformaos, ¿por medio de qué? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ojo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué es entonces lo que va a renovar la mente del ser humano? A ver, dígame. Amén. El Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Es el único que puede renovar la mente del ser humano. Ya el apóstol Pedro lo había dicho allá en su primera epístola 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para la salvación, si es que habéis gustado de la bondad del Señor. Qué precioso. Pedro dice, coman la leche espiritual que no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra, ¿verdad? Pero usted también tiene que saber a dónde la va a comer, porque hoy día hay muchos lugares donde se come, pero tenga cuidado, Hoy hay muchos lugares donde hay restaurantes, pero a veces el contenido de la comida no es el mejor y puede causar daño. Tenga cuidado con eso. Ahora, cuando usted va a la epístola a los Efesios, vamos a esa epístola a los Efesios, cuando Pablo aquí dice algo que me parece tan importante. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos aquí tuvimos un pasado? Todo, ¿verdad que sí? Uno de pronto más grave que otro y así, bueno, pero tuvimos un pasado, ¿verdad? Y para todos, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde nos debemos renovar? ¿Dónde debemos renovarnos? En la mente, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce una renovación en la mente? La leche espiritual no adulterada, que es la palabra. Esa es la que te va a producir una renovación. Y el que se va renovando, pues oye, ya va a dejar de cantarle por allá, me tiré el matrimonio, ya va a dejar de estar cantando todo lo que gano, me lo gasto en parranda, mujeres y ron. Eso ya no es para usted. Ya eso no viene para usted. Cambien esa música por algo diferente. Dice la palabra, versículo 25. ¿En qué estamos? El 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia
y santidad de la verdad. Repito, revístanse ¿de qué? Del nuevo hombre, la nueva mujer desde luego, creados según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Y solamente esto lo puede hacer ¿qué? ¿Qué es lo que lo puede hacer todo esto? La palabra. La palabra. Entonces, en cuanto el Evangelio es poder de Dios, hemos visto en primer lugar, el Evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder, es potencia de Dios para renovar nuestra mente. Amén. Y voy al último punto rapidito. Voy al último punto. Cuando Pablo nuevamente dice el Evangelio es poder de Dios, hemos dicho para salvación, para renovación de la mente. Y el Evangelio es poder de Dios en tercer lugar, para sanidad de nuestros cuerpos. Porque Cristo salva y sana. ¿Cuánto lo creen? Cristo salva y ¿qué? Y sana. Él es el Salvador, pero también es el sanador. ¿Cuánta gente hoy muere en los hospitales, verdad? En las clínicas. Y a la persona, a la familia le dice: mi hija, pues llévesela para que muera en la casa tranquila porque no hay nada que hacer. A ver, déle el último gusto allá y si es posible vaya preparándole el cajoncito porque se va a morir de esto. ¿Verdad? Y una vez le diagnostican que esa persona no va a vivir y que se va a morir. Y el que no conoce a Cristo, ¿qué hace? Se pone de acuerdo con eso, ¿verdad? El médico dijo que de esto se iba a morir y que ya no hay nada que hacer ajá. Vamos alistándonos porque así nos va a tocar, ¿ya? Pero el que conoce la palabra de Dios tiene una actitud diferente. ¿Y cuál es la actitud? Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Les dije que ya voy terminando acá. Isaías capítulo 53. Y lo leo a partir del versículo 4. Isaías 53, 4. Dijimos, esta palabra fue dicha 750 años antes de que Cristo viniese a la tierra. Isaías lo visualizó como profeta de Dios. Visualizó a Cristo llevando ¿qué? Nuestras enfermedades. Lo leo textualmente, dice: ciertamente llevó él, Jesús, ¿qué llevó? Léalo. Dígalo, mis enfermedades. ¿Aló? ¿Qué llevó? Diga, mis enfermedades. Y sufrió mis dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, esto me parece tan importante. No lo leamos de que sufrió nuestras, no, mis. Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Le tuvimos por azotado, le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, por favor. Mas él herido, dígalo, fue herido. Perdón, sí. Mas él fue, lo leo textualmente aquí. Mas él herido fue por mis rebeliones, dígalo, por mis rebeliones. Molido por mis pecados, dígalo, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga he sido curado. Usted tiene que aplicarse la palabra como algo propio, ¿verdad? En medio de una enfermedad, en medio de una crisis,
Que de pronto el médico dice no hay nada que hacer, de esto usted se muere. Dígale: Señor, tu palabra es superior. Tú eres el médico de los médicos, eres el médico que tiene la última palabra. Por lo tanto, esta enfermedad no me pertenece. Esta enfermedad la he hecho fuera de mi cuerpo. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Así que uno tiene que aplicar el evangelio, amados. El evangelio no es una letra que está ahí, no. Es algo que yo tengo que aplicar en mi propia vida. A mí me trajo tanta sorpresa cuando el Espíritu Santo, yo siendo un cura, el Espíritu Santo me comenzó a revelar esto. Suspendí el agua bendita en la iglesia. Ay, que esa agua es para echártela ahí en esa herida hace 10 años que te la estás juntando. No, venga, yo oro por usted porque Cristo te puede sanar. Usted no necesita más agua. Usted no necesita más agua. Es Jesús el que te puede sanar. Y yo comienzo a ministrar así, aún siendo sacerdote católico, lo cual me trajo muchos problemas con el obispo, ¿no? Porque me dijo: usted es protestante. Y eso fue lo que el Señor nos mandó. Lo que dice el Evangelio de Marcos 16:15. Usted lo sabe. ¿Cómo dice el Evangelio de Marcos 16:15? Y voy concluyendo. ¿Cómo dice el Evangelio de Marcos 16:15? Yo quiero que usted lo busque para que no se le olvide nunca esto. Lo tenemos. Marcos 16:15. Comienza diciendo ¿cómo? Y les dijo ¿qué? Y por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Prediquen qué? El evangelio. ¡Ojo! Jesús no manda a predicar medallas, escapularios, agua bendita, imágenes, procesiones, no. Él manda a predicar es que el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el mundo, a todo aquel que cree. Entonces, vamos rápidamente. Entonces dice la palabra 16:15. Marcos 16:15 dice de la siguiente manera: y les dijo: y por todo el mundo y prediquen que el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿a qué? A la predicación. El que creyere en Jesús, el que se arrepintiere, el que se convirtiere por la predicación y fuere bautizado. Mire que el bautismo viene después de haberse arrepentido, después de haber creído en Jesús, después de haber empezado a vivir una vida nueva. Viene el bautismo. Entonces dice: esa persona será salva, mas el que no creyere será condenado. Y ojo, para la iglesia esta palabra: y estas señales acompañarán o seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen? ¿Cuántos creen? Entonces, para usted es esto. Si usted ha creído, para usted esta palabra: en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? ¿Y qué? Qué importante. La iglesia está llamada a ejercer un ministerio. Claro que esto de meterse con demonios, si usted no es una persona un poquito preparada, tiene que prepararse, ¿verdad? Tener cuidado, porque un demonio lo puede azotar a usted fácil por ahí. Yo recuerdo siendo cura en un pueblo allá, ya que me viene esta palabra, siendo cura en un pueblo cerca de la ciudad de Cúcuta, me llevaron una muchacha una vez endemoniada para que yo se sacara el demonio. Pagaron taxi desde Cúcuta hasta ese pueblito, es cerca, como 9 kilómetros. Yo era el cura párroco ahí. Bueno, la muchacha la bajaron del taxi
Y aquella muchacha no se sabía qué figura tenía, ¿no? Era un rollo de carne ahí toda desmechada, desgreñada, y ahí la acomodaron. Y yo me vestí con la túnica blanca que me mandaba mi iglesia católica, y con una oracioncita pequeña que uno cargaba en la billetera que se llamaba El Manual del Exorcista del Papa León XIII, por ahí. Me preparé con el Cristo aquí en la mano, el hisopo del agua bendita, ¿no? Ok. Y comencé entonces a hacer la oración por la muchacha endemoniada, supuestamente para sacar el diablo. Y aquella oración, no se me olvida, la primera parte de la oración comenzaba: en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, en el nombre de la bienaventurada Virgen María, en el nombre de los bienaventurados apóstoles San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, todos los santos y santas de Dios, corte celestial, ángeles, querubines y serafines, demonio inmundo, yo os conjuro, y le tiré el agua, ¿no? Cuando esa muchacha recibió esa agua, es como si yo le hubiera metido un voltaje de 220 de corriente. Quedó automáticamente sentada sin ningún esfuerzo, sin nada, ¡pum!, y desgreñada. Ella, me imagino, me veía a mí, pero yo no la veía porque estaba toda revolcada ahí. Y comienza a hablarme con voz de hombre y de ultratumba, y me dijo: en el nombre de quién me voy. Ay, yo me grifé todo, y yo dije: Dios mío, ¿con quién estoy yo aquí? ¿Ah? El demonio se había confundido, imagínese usted, porque me preguntó que en el nombre de quién se iba. ¿Ah? Imagínese, yo le mencioné un poco de gente ahí. ¿Ah? El demonio dijo, bueno, preguntó por quién, en nombre de quién se iba. Y luego me dice también con voz de ultratumba, me dice: no seas cochino, que con ese Cristo no me vas a sacar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Y le dije a la familia: por favor, llévesela. Busquen por ahí alguna iglesia evangélica o qué sé yo, pero llévesela yo. Ok, ¿verdad? Después entendí, la iglesia debe entender, traigo esta colación para que se den cuenta que uno no se puede meter así tan fácil cuando son demonios, ¿verdad? Si no tenemos una preparación bíblica, autoridad en la palabra, etcétera, ¿verdad? De milagro a mí el demonio no se me vino encima y me azotó. La tuve que sacar de una vez. Menos mal que el taxista no se había ido todavía de ahí. Pero sí, la iglesia puede ejercer otros ministerios, como es orar por los enfermos. ¿Cómo dice la palabra? Sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué? Y sanarán. Y el que va a sanar no es usted, ni la hermana es la que va a sanar, es el Señor a través de usted. Cuando se presente un enfermo, ore por ese enfermo, y Dios le puede levantar, ¿verdad? Y si es muy grave, úngale con aceite, como dice la palabra, ¿ya? Amados, así que tenemos un gran ministerio, iglesia, porque Cristo ya murió, dice la palabra, ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores, y por sus llagas fuimos sanados. O sea, las heridas de Cristo no fueron simplemente ahí que le pusieron unos clavos, no. Esas heridas estaban representando algo. El herido fue por mis pecados. Qué precioso. Llevó mis enfermedades. Recuerdo un sacerdote, para que oremos, recién que yo me convierto, fui a predicar a un pueblo que estaba muy cerca ahí a la ciudad de Cúcuta, allá en la frontera con Venezuela, que se llama Villa del Rosario. Un pastor de nuestra iglesia Asamblea de Dios del Centro Cristiano me invitó a predicar allá. Pero él tenía un sacerdote ya mucho mayor, que también yo había conocido en mi tiempo,
porque yo no hacía mucho tiempo me había retirado. No, fuimos compañeros de trabajo ahí en Cúcuta. Cuando el sacerdote supo que yo iba para allá, le dijo al pastor: tráigame a cada vida aquí a la casa, ya, mi persona. El pastor me llevó allá, fuimos a la casa de este reverendo, un patio grande lleno de árboles de mango y otras plantas, muy buena sombra, porque allá es muy caliente también. Y este reverendo estaba ahí tirado en una silla con sus pies en alto, tenía un problema de glucoma, tenía que aplicarse insulina en la mañana, insulina en la tarde. Bueno, tenía 2 tremendas heridas ahí en los pies. Y compartimos mucho rato de viajes a Europa, una cosa, otra, teología, filosofía, y aquí, allá, en fin. Después de buen rato le dije: reverendo, ¿me permites que ore por ti? Yo ya estaba empezando la vida cristiana. Me dijo: yo ni siquiera le he pedido al Señor que me sane. Así. Yo le dije: mira, reverendo, pero Jesús te puede sanar. Me dijo: no, yo tengo que completar con esta enfermedad lo que le hizo falta a Cristo en la pasión. Yo dije: qué hombre tan hereje. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Frente a quién estoy yo aquí? ¿Ya? Bueno, le dije: no, mira, Jesús ya llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, Él te puede sanar. Y Él ya hizo lo que tenía que hacer para que el mundo sea salvo. Bueno, me salió con otra: es que con esta enfermedad yo estoy contribuyendo a la salvación del mundo. Otra vez, yo me entraba por un lado y él salía por otro. Bueno, al fin me cansé. Este reverendo hablaba francés porque se había educado en una escuela en Francia. Sus superiores lo habían enviado a estudiar allá. Hablaba italiano, hablaba lengua latina. Había sido profesor de antropología en la Universidad de Antioquia. Había sido rector de la Universidad Católica del Estado Táchira en San Cristóbal, Venezuela. Es decir, no era cualquier muñeco por ahí, no, un hombre culto, ¿ya? Pero mire con lo que salía, completamente ignorante en la palabra. ¿Y sabe qué pasó con mi amigo? A los 6 meses le tuvieron que cortar la primera pierna a nivel de la rodilla porque le dio una gangrena, ¿ya? Como a los otros 6 meses le tuvieron que cortar la segunda pierna porque también le picó por ahí la gangrena. Y todo esto se le complicó y al fin mi amigo murió. No sé si murió con Cristo o sin Cristo. El caso es que yo le hablé esa tarde allí, como 3 horas ahí compartiendo con él. Nada. ¿Y cuánta gente prefiere morir lleno de enfermedades, gastar todo su dinero? Y con esto no estoy rechazando a los médicos, no. Los médicos los dejó el Señor. Los médicos nos ayudan, pero el que sana es el Señor. ¿Cuántos lo creen? El que sana es el Señor. Amén. Él es el que sana. Amén. La medicina, todo la dejó el Señor, ¿ya? Eso nos ayuda, pero el que sana es el Señor. Y mi amigo, con todo su talento, sus capacidades, reconocer a Jesús, nada. Y les decía: ¿cuánta gente muere sin reconocer de que hay un Dios sanador que envió a su Hijo, que fue herido, que fue llagado, para que usted y yo fuésemos curados? ¿Me hago entender? ¿Cuánta gente gasta capitales, dinero, en tratamientos, en una cosa y en otra, y aquí y allá, pero que no quieren dar su brazo a torcer para reconocer que hay un Dios que tanto amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Amados, esto es el Evangelio. El Evangelio entonces no es una religión. El Evangelio es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El Evangelio, la vida cristiana, es un estilo de vida. Amén. Amén. El Evangelio es para que usted por ahí no esté andando como pollo con moquillo. ¿Usted sabe qué es un pollo con moquillo? ¿Sí? ¿Qué es un pollo con moquillo? ¿Ah? Que está ahí como... por allá, mientras los demás pollos están contentos con su mamá la gallina, el pobrecito está... Amados, el cristiano no es para estar por ahí todo ahí como todo agazapadito, todo como el de menos, ¿no? Somos luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Y esa vida cristiana tiene que reflejarse en todo, ¿verdad? En mis relaciones con la gente, con el uno, con el otro. Buenos días, vecino, compadre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Verdad? En el amor que profesamos, no solamente entre nosotros, sino también con los de afuera. ¿Me están entendiendo? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es religión, no. Es vida nueva en Cristo Jesús. Bien, amados, esto es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para renovar la mente. Y poder de Dios para traer sanidad a nuestros cuerpos. Porque Cristo salva y sana. Antes de ir al médico, lo primero que tienes que acudir al médico de los médicos. Decirle: Señor, tú eres mi médico. Voy a esta cita médica, pero tú tienes la última palabra. ¿Ve? Usted no tiene que ponerse de acuerdo con que se va a morir mañana. Porque el médico puede decirte: no, usted de mañana no pasa. Y hay gente que sí, se pone de acuerdo. Y el acuerdo produce resultados. No olvidemos eso, El acuerdo produce ¿qué? Resultados. No, usted tiene que ponerse siempre de acuerdo con Dios. Amén. Bien, vamos a orar al Señor. Dar gracias a nuestro Dios primeramente por tantas bondades, por tantas misericordias, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Y nos seguirá ayudando. Padre, gracias una vez más en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, amado Rey de Gloria. Señor Dios de los cielos, gracias porque a ti te ha placido tener este grupo maravilloso de personas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Algunos llevarán poco tiempo en esta experiencia de vida cristiana. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible. Señor Dios de los cielos, tu palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Vamos en camino de perfección. Es lo que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque en Cristo Jesús somos santos. Es lo que nos dice tu palabra. Hemos sido santificados. Hemos sido redimidos, rescatados. Oh Señor Dios de los cielos, tu palabra es palabra de vida eterna. En Cristo Jesús hemos sido regenerados. Hemos tenido una experiencia de vida nueva. Hemos sido lavados con esa agua pura que es tu palabra. Es la palabra de vida eterna. Es la palabra
que limpia, es la palabra que transforma, es la palabra que sana, es la palabra que liberta, es la palabra que rompe las cadenas, es la palabra que quiebra los yugos, es la palabra que da crecimiento. Señor Espíritu Santo, enséñanos a degustar los tesoros, las riquezas que hay en tu palabra. Quita de nosotros, Señor, la ignorancia. Oh Señor Espíritu Santo, dígale Espíritu Santo, quita la ignorancia, toda ignorancia espiritual. Revélame tu palabra. Necesito, Señor Dios, que tu palabra sea revelada en mi vida. Que yo pueda conocerte a ti, Señor. Que cada día yo pueda crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto es lo que necesitamos antes de su venida. Señor Espíritu Santo, dígale, úsame. Dígale, úsame como instrumento en tus manos. Hay tanta gente que necesita de ti, Señor. Hay mucha gente que necesita conocer el camino de la verdad. Oh, dígale Espíritu Santo, llena mis labios, llena mi boca de palabras de sabiduría. Que cuando comparta con alguien no sea yo quien hable, sino tú, Señor, el que hablarás. Señor, revísteme de poder, dígale, revísteme de poder, Espíritu Santo, porque escrito está en tu palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Dios de los cielos, llévate toda ignorancia. Llévate, Señor, toda pereza, toda indiferencia, toda mediocridad. Hazme verdaderamente un instrumento tuyo, díselo al Señor. Dígale, Espíritu Santo, hazme un instrumento en tus manos. Úsame como instrumento tuyo, Señor. Que sea la persona que comparta tu palabra a aquel que no conoce, a aquel que no sabe. Que sea yo esa persona, Dios, que cuando haya el enfermo pueda orar por él y que seas tú respaldando, que seas tú, Señor, obrando en ellos. Dígale, Señor, gracias en esta noche. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Señor Espíritu Santo, dile al Señor en esta noche, Espíritu Santo, que tu palabra produzca en mi vida el cambio, la renovación, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor Espíritu Santo, haz la obra de Dios en mi vida, el cambio, la renovación, la transformación, la sanidad de mi cuerpo. Por lo tanto, Señor, en esta noche, si hay algún enfermo, reciba la palabra de sanidad, porque tú eres el médico, el sanador, porque tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Nos apoderamos de esa palabra. Dile, Señor, en esta noche yo me apodero de esa palabra. Yo me apodero de esa palabra, de que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por tus llagas yo he sido curado. Gracias, Señor. Me apodero de esa palabra, la creo. Echo fuera todo espíritu de enfermedad, díselo al Señor en esta noche. Todo espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder de las llagas de Cristo, por sus heridas, dígale, yo recibo sanidad de mi cuerpo.
Echo fuera toda peste, todo virus, toda bacteria, todo germen, todo microbio. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté asentada la enfermedad, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Si tienes una persona enferma en tu casa, desde aquí, Señor, clama por ellos, clama por ellos. Dile, Señor, en esta noche, por esa persona enferma en casa, donde quiera que se encuentre, desde aquí yo suelto palabra de sanidad sobre ese enfermo. Le declaro libre por la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, por el poder de sus llagas. Señor, aquel centurión que vino a ti a decirte que su criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, el centurión que te dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el criado de ese militar fue sano por tu palabra. Ni siquiera tuviste que orar por el enfermo, ni siquiera tuviste que ir a la casa del militar, solamente el poder de la palabra. Tu palabra, Señor, está cargada de poder y autoridad. Señor, en esta noche declaramos vida abundante por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres el Dios que suples conforme a tus riquezas en gloria. Dice tu palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, todo faltante de la vida de mi hermano, en su casa, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su agricultura, donde quiera que se encuentre, Dios, les coloco en tus manos. Coloco las tierras de esta región en tus manos. Los sembrados, la agricultura, los animales, Señor, los colocamos en tus manos. Oh Dios de los cielos, provee aquello que hace falta, Dios mío, porque tú eres el Dios que suples, el Dios que bendices, el Dios que contestas, el Dios de compasión y misericordia. Señor, gracias. La vida de mi hermano la declaro en abundancia. Rechazamos, echamos fuera toda escasez. Rechace la escasez, rechace la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, el faltante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda obra de maldición en el nombre de Jesús. Declaramos bendición en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre Celestial. Dígale, Señor, gracias. A ti sea la honra y la gloria, ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Amén. Qué bueno